Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Bueno, vamos a continuar con la serie de Daniel, capítulo 9. Luego retomamos Corintios. Capítulo 9 de Daniel, donde en el capítulo 9 veremos los versículos 24 hasta el 27 y dice de la siguiente manera: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabed pues y entended y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga el consumador. Bueno, continuamos con esta parte de Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9 es un texto que está saturado de Jesús. Y en esta parte, desde el 24 hasta el 27, ahí sí que está bien saturado de Cristo Jesús. Así que Jesús y las 70 semanas, profecía cumplida. Las 70 semanas, vamos a hacer un recuento, las 70 semanas profetizadas en el libro de Daniel representan un periodo simbólico de redención de parte de Dios. Este lapso tiene su cumplimiento, o estas 70 semanas tienen su cumplimiento precisamente con la venida de Jesucristo, y abarca precisamente desde el momento en que se emite el decreto de que Israel va a volver a su tierra, va a reconstruir a Jerusalén el templo, hasta la llegada del Mesías, que es Jesús, y hará su obra redentora. Abarca las 70 semanas todo eso. Pero no es cuestión de años, sino que es, como lo hemos visto en la predicación anterior y en esta, es el plan redentor del Señor. 70 indica plan redentor de Dios. Estas semanas, estas 70 semanas están marcadas por la restauración espiritual, por la expiación del pecado. Estas cosas que hace el Señor Jesús culminan precisamente con su muerte. Trae la expiación, trae la redención para la humanidad. Y esto acá, con esta obra redentora, se confirma precisamente ese pacto de gracia a través del sacrificio de Cristo. Entonces, la idea que trabaja Daniel en este pasaje es la siguiente: las 70 semanas es una profecía de redención completa
y cumplida en Jesús, el Mesías. Las 70 semanas, no se ponga usted con calendarios. Las 70 semanas corresponde sencillamente a una profecía de redención cumplida en Cristo Jesús. Y lo vamos a ver. La idea para nosotros, ¿cuál sería entonces? ¿Qué es lo que yo debo de observar? ¿Qué es lo que usted debe de vivir con este mensaje? Lo que debemos de vivir es lo siguiente: las 70 semanas corresponden a Jesús, nuestra redención completa. Las 70 semanas corresponden a Jesús, nuestra redención completa. Entonces, esta profecía de las 70 semanas tiene su cumplimiento precisamente en Jesús. El inicio de esta profecía en el capítulo 9, pues es objeto de múltiples interpretaciones, y usted ya recordará algunas, de las cuales pues no voy a ponerme a hacer énfasis en este momento. Y resulta que empiezan a datar las 70 semanas a partir de decretos de cuando Jeremías dijo que el pueblo iba a retornar a Jerusalén después de cumplir 70 años de cautiverio en Babilonia. Y eso hace que un montón de teólogos y que la iglesia sea enseñada sobre infinidad de tiempos, de años, para que eso se llegue a cumplir. Es decir, que Jerusalén sea reconstruida y que venga el Mesías. Aquí el asunto principal, hermanos amados, es lo siguiente. Estos textos, todo el capítulo 9, pero especialmente desde el 24 hasta el 27, lo importante acá es que el texto se centra en las características y el protagonista principal de esta semana, que es el Mesías. Es eso. Esta profecía, desde el 24 hasta el 27, es la respuesta a una oración que estaba haciendo Daniel. Y recuerden que Daniel estaba orando. ¿Alguien me puede recordar por qué estaba orando Daniel en el capítulo 9? Por el perdón de los pecados. Y recibe la respuesta de parte de Dios con un ángel que le dice: Daniel, el pueblo cumplió los 70 años, pero no se ha arrepentido. Entonces, después de leer las profecías de los 70 años, Daniel cree que ha llegado el momento. Le pide a Dios perdón por sus pecados, le pide a Dios perdón por el pecado del pueblo, pero recibe unas buenas nuevas. Yo pensaba que era un baldado de agua fría, pero no, son las buenas nuevas, porque le dice: Daniel, ya cumplieron los 70 años, sin embargo, esperen otros 70 años más, hasta que venga el Mesías, para quitar la transgresión, para expiar, para hacer la justicia, para sellar la visión, la profecía, para ungir al santo. O sea, parece que fuera un baldado de agua fría cuando uno ya ha cumplido un tiempo y le dice: no, todavía le falta más. Porque esa es una buena nueva, porque el pueblo no se había arrepentido, pagaron la pena 70 años, pero como no había arrepentimiento, les dice el ángel: pues Dios extiende la misericordia y van a pasar otros 70 años hasta que venga el Mesías y les perdone cuando vea que hay arrepentimiento de parte de ustedes. Entonces uno dice: uy, ¿qué es esto tan terrible? Pero es más una bendición, es el Evangelio. Cristo está ahí metido en este asunto. Entonces Daniel debe de comprender, y esto lo hago a manera de reflexión y de recordación, como lo vimos el domingo pasado. El número 7 simboliza el plan redentor de Dios. Es el número perfecto, pero también simboliza el plan redentor de Dios. Y eso lo vemos en pasajes como Éxodo 20 y Hebreos 4, donde se resalta el descanso divino al completar Dios la creación. Descansa en el séptimo día.
Séptimo, plan redentor de Dios. Séptimo, descanso de Dios. Y luego, en Levítico 25 encontramos lo que se llama el jubileo. El jubileo son precisamente 50 años. Y en los 50 años o cada medio siglo, ¿qué se hacía? Se perdonaban los pecados, se perdonaban un montón de cosas. El dueño que había vendido su tierrita, que ya no era de él, volvía a recuperar su tierra a los 50 años. Los esclavos eran libres. Entonces había una restauración, había un perdón otorgado por Dios en la práctica social. Entonces, observemos, todo esto que tiene que ver con el número 7 revela precisamente lo que es la redención y la restauración de parte de Dios. Daniel está muy familiarizado con estas advertencias o con estas cosas de Dios, pero también está familiarizado con los textos que dicen Levíticos. En Levítico 26 dice, y hay varios versículos en el capítulo 26, versículos 18, 21, 24 y 28, que detallan las consecuencias de persistir en el pecado y la rebeldía contra Dios. Estos pasajes que les acabo de decir advierten que la continua desobediencia, Dios ante eso va a incrementar el castigo 7 veces más por el pecado del pueblo. Como dice el título de la enseñanza que van a tener los niños, el pago de la desobediencia, ¿cierto? El pago de la desobediencia, en este caso, según Levítico, si lo recuerda Daniel, es que el que persista en su pecado, 7 veces se le va a aumentar el castigo de parte de Dios. Es lo que dice Levítico y Daniel tiene muy en cuenta eso, por eso la noticia de que cumplieron 70 años de castigo, pero no se arrepintieron, no le cae mal. Porque le está expresando las buenas nuevas. 70 años más viene. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido y vendrá el Mesías para expiar el pecado de ustedes. Entonces, más o menos es lo que nos está mostrando Daniel. Así que, hermanos, el número 70 en estas 70 semanas de Daniel trasciende más allá del significado matemático y literal. Recuerden lo que les he enseñado, los números en la literatura apocalíptica, como en este caso de Daniel, que es apocalíptico a partir del capítulo 7 hasta el 12, los números no son contables, no son aritméticos, no busque años ni fechas. Los números son símbolo, en este caso, del plan perfecto de redención de Dios y como lo vamos a seguir viendo. Así que, para finalizar esta primera parte, algo que deja sentado la Escritura de que el 7 tiene que ver con perdón y redención, es cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 70 veces 7 o qué? Por siempre. El número 70 que aparece aquí en este evangelio, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano? 70 veces. Eso quiere decir por siempre. El perdón debe de ser de una cantidad ilimitada, así como Él nos ha perdonado a nosotros. ¿Qué tal si inclina un momentico su cabeza? Oramos al Señor y pedimos al Señor que nos perdone nuestros pecados. Cada uno pídale al Señor, como Daniel. Tenemos una necesidad de pedir perdón al Señor. Yo, Señor, te pido perdón. Perdóname, Padre, por dejarme dominar con lo que te ofende. Perdónanos como iglesia. Sé, Señor, que tú tienes, como tuviste un plan de redención para Israel, también tienes un plan para cada uno de nosotros.
Y cada uno de nosotros debemos de estar alertas a esas señales de tu obra en nuestra vida. Nos hablas de una y otra manera, nos adviertes, nos diriges, nos consuelas, nos guías con tu espíritu, con tu palabra. Y a veces somos reacios, Señor. Y a veces decimos, pero siempre la misma predicación, siempre el mismo mensaje, porque no has cambiado. Y siempre te va a repetir lo mismo, como el Padre le dice al Hijo, cepíllate los dientes, lávate las manos, y a él se le olvida, y el papá tiene que repetirle hasta que él aprende a hacerlo ya luego. Así es nuestro Señor. Señor, el llamado al perdón, nos llamas a perdonar. El llamado al perdón, 70 veces 7, como lo dice la Escritura, me insta y nos insta a todos a practicar el perdón y la gracia hacia los demás. ¿A quién necesita perdonar? ¿O a quién debe de perdonar? Decida perdonar. Decida perdonar. Porque esto es lo que nos manda aquí este texto. Amén. Vámonos entonces con el otro punto. Versículo 24. Nuestra esperanza cumplida en Jesús y las 70 semanas. Mire, aquí tiene esto una mirada griega que a mí no me gusta. Capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Este puntico lo cogen los pensadores del dispensacionalismo, que es un mover teológico que se infiltró en la iglesia, y eso es como los químicos en los alimentos, todo procesado, los fertilizantes traen químicos que sirven a la agricultura, al fruto, a la verdura, pero que a la final nos pueden causar a nosotros daños porque son productos cancerígenos. El dispensacionalismo es algo parecido, es un producto cancerígeno. Cuando trae a colación este capítulo, versículo 24, la postura del dispensacionalismo, que es una postura griega, dice que este pasaje, todo lo que aquí se está escribiendo, ocurrió durante la reconstrucción de Jerusalén. Durante el tiempo de Antíoco Epífanes, un general o un señor que llegó y destruyó el templo y en el lugar santísimo donde se hacían los sacrificios a Dios, colocó una estatua de él o de un dios, y que eso fue el desagrado impresionante de toda la gente. Eso es como, digamos, y voy a poner eso en este ejemplo feo, pero voy a ponérselos. Este es el púlpito. ¿Qué tal que acá vinieran en este púlpito frente a todos nosotros a hacer striptease? Algo así parecido. Pusieron una imagen de un Dios y eso es un pecado para ellos. Entonces, la posición griega dice que eso fue lo que pasó. Yo tengo una posición distinta y se la voy a entregar. Esa posición griega no me gusta, es dispensacionalismo, y el dispensacionalismo es un veneno que nos tomamos en la teología. Más bien miremos esta, la posición mesiánica, porque aquí se enfatiza y se destaca a alguien como el centro de este pasaje. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Quién es ese? ¿Jesús o un hombre, como dice la posición griega, que es el general Antíoco Epífanes? Antíoco Epífanes, un hombre como nosotros, es capaz de quitar el pecado, expiar la iniquidad, hacer la justicia, sellar la visión y la profecía, y es el santo ungido por Dios, ¿o es Cristo? Es Cristo. ¿Sí ve cómo nos envenenan con un pensamiento y nos meten aquí a un personaje que no está?
El personaje que va a terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos es del que se va a hablar más adelante. Terminar la prevaricación. En ese caso se hablaba a los judíos, sí, al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es terminar la prevaricación para ellos? El juicio sobre la transgresión de Israel llega a su fin en este pasaje, cuando llegue el Mesías. Apunta al Mesías. ¿Qué es poner fin al pecado? Jesús es el sacrificio final y perfecto, el Cordero de Dios sin mancha para quitar el pecado, no limpiarlo sino quitarlo, expiar la iniquidad. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros éramos deudores de Dios, teníamos que pagar con nuestra vida y no. Expiar la iniquidad es que Jesús pagó de manera perfecta el castigo por nuestro pecado. ¿Cuál era el castigo por nuestro pecado? La muerte. Y Él murió, fue el Cordero sustituto. Traer justicia perdurable. Nuestra salvación incluye nuestra santificación. La justicia de Cristo. Todos los que estamos acá, delante del Señor, ninguno de nosotros éramos inocentes delante del Señor, todos pecadores. Pero con la muerte de Cristo, Dios decidió declararnos justos. No porque no mereciéramos la muerte, simplemente nos declaró justos porque en Cristo Jesús Él determinó cargar su ira y el castigo que merecíamos en Cristo Jesús. Sellar la visión y la profecía. Jesús es el cumplimiento de la visión y de la profecía. Ya, termina en Él todo. Y ungir al Santo de los Santos, Jesús es el único santo aprobado por Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué podemos hablar de este versículo de aplicación a nuestra vida, en nuestra vida práctica? Jesús es la respuesta definitiva a nuestras necesidades de redención. No busque la redención dejando de hacer esto o cortándose el cabello o colocándose un vestido, dejando de colocarse aretas o peinarse o maquillarse porque en eso está la salvación. No. Jesucristo es la respuesta a las necesidades de redención. Usted y yo lo único que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados, arrepentirnos de ellos. Y listo, seguimos en ese caminar con Él. Vamos al siguiente versículo, donde mi redención y Jesús es la profecía cumplida. Y podemos preguntarnos allá, ¿quién es el Mesías príncipe? Y también más adelante, ¿quién es el príncipe? Entonces, versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Este texto es un poco entendible porque nos pone 2 fechas seguidas. Después de que dice Mesías príncipe, dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Si miramos otras versiones, tengo acá la versión de Dios habla hoy y la mayoría de las versiones la trae así como la estoy leyendo acá. Dice de la siguiente manera, donde separa las 2 fechas y eso nos da un poquito más de luz. Dice el mismo texto 9:25 en Dios habla hoy. Debes saber y entender esto. Desde el momento en que se ordene restaurar y reconstruir Jerusalén hasta la llegada del jefe consagrado, es decir, el Mesías príncipe, han de pasar 7 semanas. Y las calles y las murallas reconstruidas de Jerusalén durarán 62 semanas, pero serán tiempos de angustia. ¿Qué quiero decir con esto? Estos 2 textos que leí, el último, esta división entre 7 y 62 semanas tiene sentido. ¿Por qué? Tiene sentido porque siendo así, este príncipe ungido, ¿a quién se referirá? ¿Alguien me puede decir algo? ¿A quién se puede referir? Al Señor Jesucristo.
príncipe. A nosotros. Bueno, vamos a mirar. El texto no es tan fácil, pero miremos. Si el texto nos habla de que el Mesías viene a las 62 semanas, que es símbolo de redención, porque es el cumplimiento de las 70 semanas, finalizan 70 semanas y comienzan 62 semanas, todo es el paquete, es plan de redención. Entonces, en la semana 70, el príncipe es un personaje bíblico llamado Esdras. Esdras es un tipo de Cristo. Esdras en el desierto espiritual en que se encuentra Israel, es traído por Dios para desenrollar el rollo de la ley, leerles la escritura, renovar los sacrificios. Es sacerdote y es ungido por el Señor. Es el príncipe que ha de venir. Distinto al Mesías príncipe. El Mesías príncipe es Jesucristo, pero el príncipe que aparece acá así es precisamente Esdras, en el versículo 26. En el versículo 25, perdón. Sabed pues y entended que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe ha de venir y destruirá la ciudad. Entonces, si hacemos esa división, como les dije, reitero, de tener las 7 semanas y las 2 semanas, en la historia bíblica cabe allí este personaje llamado Esdras. Como tal, este príncipe ungido es el sacerdote, tipo de Cristo, que vino a desempolvar la ley, que fue lo que Jesús hizo en el Nuevo Testamento. Jesús, ¿qué hizo? Cuando reinterpretó toda la ley, se llama el Sermón del Monte. Reinterpretó lo que el pueblo había olvidado. ¿Oísteis que fue dicho? Pues yo digo. ¿Sí o no? Reinterpretó la ley. Lo mismo que hizo Esdras. Esdras es un tipo de Jesús. Esdras apunta a Jesús, quien claramente es el Mesías, que vendría después de las 62 semanas. Entonces, este pasaje profético indica que la muerte de Cristo estaba prevista para la semana 70, es decir, después de las 62 semanas. La muerte de Jesús en la cruz cumplió con la profecía de Daniel 9:24, que prefijo poner fin a la transgresión y expiar la iniquidad. Cuando se dice en el 24, llegará alguien que pondrá fin, quitará el pecado, pondrá fin a la transgresión, expiará la iniquidad, se refiere a Jesús como tal. Entonces, mis hermanos, ¿quién es el Mesías príncipe y el príncipe? El Mesías príncipe es Jesús. No se nos menciona al príncipe como tal, pero sabemos por la historia que el que era en ese momento el hombre ideal para Dios era Esdras. Esdras predicó, sintió al Señor, impregnó a todo el mundo de lo que se había olvidado la palabra del Señor Jesús. ¿Qué aplicación habría para nosotros con este versículo? Primero, Jesús cumple las promesas de la redención de Dios según la semana 70. ¿Por qué? Porque en Él encontramos la solución eterna para nuestro pecado y la justicia duradera de Dios. ¿Qué dice? Termina la prevaricación, el pecado, expía la iniquidad, trae justicia perdurable, sella la visión y la profecía y unge al santo de los santos.
Recuerdan entonces esta partecita y quiero recordárselos. ¿Qué es terminar la prevaricación? La prevaricación tenía que ver con que había un juicio sobre las transgresiones, la desobediencia de Israel. Todo eso llegaba al fin con el Mesías. A mí me llamó la atención el título de de los niños, y lo estaba copiando acá. El punto de quiebre, el precio de la desobediencia. El precio de la desobediencia de Israel fue que le añadieron 70 años más. Entonces, la transgresión de ellos por su desobediencia vendría a tener el fin cuando Jesús apareciera. Poner fin al pecado. ¿Cómo se pone fin al pecado? ¿Muriendo usted o muriendo Cristo? Muriendo Cristo. Eso lo va a hacer Cristo. Expiar la iniquidad. Él era el pago perfecto. Ni lo que usted haga, ni yo haga, que usted, muchos, como les dije, basa la salvación en que se pone, no se pone, que escucha música, no escucha música. Esa es su apreciación personal. No lo ponga como doctrina, porque doctrina es Cristo vino a morir por usted, no más. No ponga como doctrina de salvación que si yo me he visto de tal manera, que si yo voy al estadio es pecado, no es pecado, que si leo novelas de terror, eso es del diablo. Todo eso no tiene que ver nada con salvación. ¿Por qué? Porque Él expió la iniquidad, el pecado, y fue el perfecto sacrificio de Dios sin que usted tenga que hacer nada. Traer justicia. Éramos culpables, no éramos inocentes y nos declaró justos. Es decir, mi hijo, salga de la cárcel, si lo podemos poner así. Usted lleva varios días aquí, el juicio puede ser 50 años o 10 años o 12, pero él dice no tiene ninguna culpabilidad, sin dejar de ser culpables. Nos dice, no somos culpables. Eso es traer justicia. Sellar la visión y la profecía en Él, porque Él es precisamente el cumplimiento de la ley y de los profetas. ¿Y qué es ungir al santo de los santos? Porque era el santo perfecto de Dios. Ningún hombre es santo, ni el sacerdote Joaquín, ni el pastor Javier, nadie. Solo Él es el santo. Que eso se tenga muy en cuenta. Entonces, Jesús cumple las promesas de la redención según la profecía de la semana 70. En la semana 70, que tiene su paquete con las 62 semanas, a las 62 semanas y media, es decir, a la mitad de esa semana, muere Jesús. Todo es un paquete donde muestra y apunta a la muerte de Jesús. Con la muerte de Jesús se expían nuestros pecados, nos reconcilia con Dios y nos invita a confiar en su perdón. Pero algo que aquí prefigura Esdras es algo que debemos de hacer todos nosotros. ¿Qué es, según este pasaje, lo que como Esdras debemos hacer? Predicar la palabra. Esdras lo que hizo fue predicar la palabra. Daniel lo que hizo fue confesar sus pecados y los del pueblo. Entonces, de Daniel podemos aprender la oración, la intercesión y rogar por nuestros propios pecados. Señor, perdona el pecado de la iglesia. No, perdóname, Señor, el pecado de mentira, perdóname, Señor, el pecado de lo que sea. Pero no que perdona el pecado de la iglesia. No. O sea, saliéndose usted y como teniendo disculpitas ahí tonticas. No, usted tiene que pedir perdón por su pecado, como yo tengo que pedir perdón por mi pecado. En esas oraciones donde perdónanos, Señor, líbranos, Señor, yo no sé, todo ese tipo de cosas donde dice uno que se mete entre todo. No, usted, yo, perdóname, Señor, porque es que yo te ofendí, yo fui grosero, yo fui adúltero, yo fui mentiroso, yo fui esto. Usted. Eso aprendemos de Daniel. De Esteban, de Esdras, ¿a qué? A predicar. Y a predicar la verdad, no mentiras, emociones. Y me quedo callado y no digo más nada, porque se me iba a ocurrir algo, pero no, yo prefiero. Versículo 26.
Destrucción profética. Destrucción profética por la incredulidad. Aquí el pasaje nos dice, en el 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, cuando dice no tendrá nada, yo miré otras versiones. Aquí en la nuestra dice, se quitará, versículo 26, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Mas no por sí. Ese mas no por sí, en otras versiones, como Dios habla hoy, dice, este se queda sin ciudad y sin santuario. Otras versiones dicen, como la que leímos, mas no por sí, quiere decir, no tiene nada. Y así se quedó el Mesías, sin absolutamente nada. Aquí hay una profecía, no tendrá nada. En Daniel 9:26, este pasaje se cumplió cuando Jesús fue colgado en la cruz, suspendido entre el cielo y la tierra. En ese momento no poseía nada. Y como les dije, en unas versiones dice, este se quedará sin ciudad y sin santuario, mas no por sí, que quiere decir lo mismo. Entonces, fue colgado en la cruz, abandonado por sus discípulos. ¿Acaso no se escucha en los evangelios cuando llevaron a Jesús ante las autoridades, no tenemos más rey que César? Cuando en el momento de la pasión de Jesús, ¿cuántos no se fueron? Y Pedro hasta negó al maestro. Uno de ellos lo vendió. No tenía nada. Es más, Dios lo abandonó por completo. Entonces, cuando en este pasaje, versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al maestro, mas no por sí. Cuando se habla de quitar la vida, se habla en ese término quitar la vida en un término de sacrificio. Es decir, quitar la vida aquí es lo mismo que cuando en el pasaje de Génesis 15 Dios habla con Abraham y Abraham entonces coge el animalito que iban a sacrificar y lo parte por la mitad y coloca una mitad al lado derecho y la otra mitad al lado izquierdo. Y Dios iba a hacer un pacto con Abraham. Y el animalito ahí estaba ya pues partido a la mitad, que era el elemento que se utilizaba en el ritual. Y Dios aparece en una llama de fuego y pasa por la mitad del animalito. De esa manera estaba el animal allí cortado. Es el mismo término, quitará la vida al Mesías, que se utiliza en este caso para referirse a Jesús, no a un Antíoco Epífanes ni a un hombre que aparece por ahí de la nada, no. El término siempre se va a utilizar en relación con Jesucristo y es una muerte sacrificial, es decir, Cristo era el Cordero de Dios que iba a ser entregado. Entonces, esta parte, el Mesías será muerto, está hablando precisamente de un sacrificio. Y lo mismo hace Isaías cuando habla del siervo sufriente y dice, como quitado de la tierra de los vivientes, se relaciona a esta misma idea, cortado, es decir, sacrificado como un cordero. Entonces,
Ahí vamos descubriendo quién es este Mesías príncipe. En este versículo 26, ¿quién es el príncipe? Como les dije ahorita, es el mismo del 9:25. Leamos el 9:25. Sabed pues y entended que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ese es ¿quién? Jesucristo. 25, vamos para Jerusalén, restaurar, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe, ¿quién es este príncipe? Ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Este príncipe del versículo 26 es el mismo príncipe del versículo 25. Yo tampoco sé. No, espérese. ¿Quién es el príncipe del que habla Daniel 9:26? Es el mismo Daniel 9:25. ¿Cómo se relaciona con la destrucción que causa su venida? Porque su venida causa una destrucción. ¿Qué destruye? La ciudad, el santuario, todo eso lo destruye. Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto? Entonces, la mejor descripción que hace la Biblia sobre la destrucción de la ciudad y del santuario que está profetizada acá por Daniel, que dice ahí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esa partecita, esa profecía, la mejor descripción que hace la Biblia de eso es cuando Jesús en San Mateo 24 y en San Lucas 21 dice ante lo que le dicen los judíos: Señor, mira este templo, qué hermosura. Y Jesús dice: no quedará piedra sobre piedra. Punto. Ahí se conecta esta destrucción de Daniel con lo que predijo Jesús. Ahora, si observamos bien el texto no indica que sea el príncipe quien destruye la ciudad. Ya olvidémonos de ese príncipe Esdras. Ya esa es la parte histórica, ya aquí vamos a mirar algo. El texto no indica que sea el príncipe quien destruye la ciudad o el santuario, no. Sino que es el pueblo del príncipe quien lleva a cabo la acción de destruir la ciudad. Y después de la semana 62, versículo 26, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, ¿qué? Destruirá la ciudad y el santuario. ¿Quién? ¿El príncipe o el santuario? El pueblo es el que destruye la ciudad. ¿Y sabe cómo destruye la ciudad el mismo pueblo de Dios? Con lo que yo les dije allí. Destrucción profetizada. Reflexiones sobre la incredulidad. La incredulidad del pueblo fue el motivante para la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo. El mismo pueblo. Aquí el príncipe podría seguir siendo una referencia a Jesús y a su pueblo. Aquí el príncipe, hermana Rocío, viene a ser una referencia a Jesús y a su pueblo como tal. Y el pueblo del príncipe vino ¿y qué? ¿Y quién es el pueblo del príncipe? En ese caso, Israel. Israel fue quien destruyó por su incredulidad al no recibir al Mesías, al rechazarlo. Destruye la ciudad. Dios usa unos elementos, un general Tito, como lo dice Josefo, por allá llegó el general Tito y destruyó. Sí, ese fue el elemento, pero el elemento principal o el protagonista, el antagónico de Jesús, era su mismo pueblo. Él siendo el príncipe no destruyó. Fue el pueblo del príncipe quien destruyó por su incredulidad la misma ciudad. Entonces, esto implica que la caída de Jerusalén, que se data por allá en el año 70, pues no fue causada por los soldados romanos realmente.
no fue causada por ellos, sino también debido a la falta de fe y de rechazo del Mesías por parte del pueblo de Dios. El mismo pueblo de Dios destruyó. Ante la incredulidad de la gente hoy en día, muchas cosas se suscitan. Pone la fe en todas las cosas, pone la fe en personas y se pierde el sentido. No se le cree a Dios, se cree más lo que dice un pastor o una iglesia emocionalista que mueve emociones, que mueve a que la gente grite, salte, tenga la euforia, yo no sé qué, pero que mejor dicho se sienta como ha sucedido. Gente que se va de acá de esta iglesia porque aquí no hay profecías, que porque aquí no hay hablar en lenguas, que porque aquí no hay moveres del Espíritu. Es que el mover del Espíritu es que usted sea transformado, que usted viva en obediencia a la palabra de Dios. ¿Para qué andar gritando y brincando y saltando y hablando en lenguas si sigue siendo un pecador? No tiene sentido. La incredulidad que porque aquí no se profetiza. Bueno, entonces si quiere profetizar, claro, se han ido a iglesias donde les profetizan al oído. Y profetizar al oído tiene un sinónimo: adivinación. Y esta no es la iglesia cristiana Simón el Mago. Esta es iglesia cristiana, Ministerio Verdad y Vida, donde predicamos la palabra del Señor. No emociones, no guerras, no decretes, no le ordene a Dios. No, aquí no se le ordena a Dios. Dios nos ordena y nosotros le hacemos caso. Sí. Dios decretó en la semana 70 que Jesús iba a morir por nuestra culpa, por nuestro pecado, y se cumplió. Y lo que tenemos que hacer es obedecer su palabra. Amén. No más. Entonces, la incredulidad lleva a la desolación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar la fidelidad de su palabra. Por favor, lea la Escritura, reviéntese el coco, analizando, preguntando, no coma entero, no trague entero, por favor, no, lea la Biblia, devórela. Si no sabe, pregúnteme, busque quien le hable, pero no siga creyendo los venenos del dispensacionalismo. El dispensacionalismo es muy bonito en todos sus cuadres que hace, pero fatal en cuanto a esto. Nos pone aquí a un tipo como Antíoco Epífanes que a terminar la prevaricación. Por Dios, eso no es así. Nuestra redención sellada en Cristo, versículo 27. Nuestra redención sellada en Cristo, el Mesías y el desolador. Acá tenemos: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto dice la Reina Valera. La Dios habla hoy, dice: durante una semana más Él hará un pacto con mucha gente. Y a mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas. Y un horrible sacrilegio se cometerá ante el altar de los sacrificios, hasta que la destrucción determinada caiga sobre el autor de estos horrores. Este es un versículo muy controversial también, y ha sido objeto pues de muchas interpretaciones a lo largo de todo el tiempo. Según una interpretación común y corriente, que es la del dispensacionalismo, aquí se profetiza ¿sobre quién? Sobre el anticristo. Sobre el anticristo final, que establecerá un pacto con la nación de Israel, y que en ese pacto de Israel para restaurar el templo y los sacrificios de Jerusalén, y se dice que están los judíos que ya tienen el templo armado para que se retorne otra vez a los sacrificios, que no concuerda, porque la Biblia está establecido que Jesús muera una sola vez por los pecados. ¿Cómo van a volver a llevar a Jesús y a ofrecer sacrificios si ya el máximo sacrificio fue hecho, que es Jesús?
Ya no hay que hacer más nada. Entonces esa idea del dispensacionalismo que tienen el templo ya armado y que no es sino armarlo cuando se levante el personaje central que unirá el poder político, religioso y económico en judíos y gentiles y todo eso, y que a la mitad de la semana se siente en el templo para ser adorado y que ahí se acaba pues el amorío entre judíos y no judíos. Según este sistema es conocido como lo que les ha dicho. ¿Qué es? ¿Cómo es el sistema que es este? Dispensacionalismo. Eso es un veneno, hermano amado, porque aquí me está metiendo a alguien que no es Cristo, me está metiendo a un anticristo. Eso no dice la Biblia, que va a haber un judío que se va a sentar y algunos dicen que es el Papa, otros dicen que viene yo no sé de dónde, que ya nació, que aquí está el anticristo. No, anticristos son todos aquellos que no quieren a Cristo. San Juan en sus epístolas dice, el anticristo es aquel que niega que Jesús vino en carne y sangre a la tierra. Esa es la descripción más sabia que dice del anticristo. Y el anticristo a lo largo de toda la historia bíblica es aquel que se opone a obedecer a Dios, aquel que no quiere nada con Dios. Ese es un anticristo. Entonces, pregunta clave en esto. Daniel 9:27 se refiere a un anticristo final o al Mesías mismo como se refiere en Daniel 26. Daniel 9:26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Qué quiere decir todo eso? Lo que sufrió ya Israel. El versículo 27, y por otra semana se confirmará el pacto con muchos. Otra semana. ¿Cuántos días trae la semana? Y dice acá, a la mitad de la semana se hará el sacrificio. ¿Cuánto sería la mitad de 7? 3. ¿La mitad de 7 cuánto es? 3,5. ¿Quién dijo por allá que 3 solamente? Son 3,5. Le falta clasecitas de matemáticas. Bueno. Entonces la pregunta es, ¿esta semana 70 es la semana 70 protagonizada y enfocada en Jesús y su obra redentora o un anticristo futuro y su traición a los judíos? ¿Usted qué cree? Claro, como se nos ha envenenado con esa teoría, entonces muchos de ustedes van a decir, no, ese es el anticristo, el judío que aparecerá al final de los tiempos. No, señores. Si miramos el texto, se refiere aquí a otro personaje. El enfoque principal del pasaje está en el Mesías. Y puede que venga otro príncipe, yo no voy a decir que no, porque yo no tengo la última palabra en esto. Puede que aparezca, como dice el dispensacionalismo, yo no lo creo, pero igual. Aquí Jesús cumplió la promesa de confirmar el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar. A la mitad de la semana son 3 días y medio. ¿Cuántos fueron los años del ministerio de Jesús en la tierra? 3 años y medio. Siempre se nos ha enseñado 3 años, pero los cálculos apuntan a 3 años y medio de Jesús. Entonces, versículo 27, por la otra semana, es decir, la obra redentora de Jesús, su tiempo de redención, se confirmará el pacto con muchos. ¿Qué quiere decir se confirmará el pacto con muchos? Es decir, en esa semana 70 se confirmará el pacto, es decir, Jesús va a morir ¿por quiénes? Por muchos, dice por muchos, a la mitad de la semana. La mitad de la semana son 3 años y medio. 3 años y medio fue el ministerio de Jesús en la tierra. 3 años y medio en Apocalipsis nos habla del tiempo en que la iglesia debe de predicar al mundo. 3 años y medio equivale a que la gente conozca del Señor y hable.
1260 días, que son 3 años y medio, equivale al tiempo que le da al diablo para que le venga a hacer guerra a la iglesia, para que no predique. Entonces, el enfoque principal del pasaje bíblico es en el Mesías. El Mesías, protagonista aquí, no va a establecer un nuevo pacto, no. Lo que va es a confirmar el pacto de gracia. Y recuerden lo que yo les dije en Génesis 15, cuando Abraham parte a la mitad del animalito y Dios se pasea como una llama de fuego por en la mitad de las partes divididas del animal. Porque precisamente el Mesías no establece un nuevo pacto, no, sino que confirma el pacto. Él da su vida en sacrificio por nosotros. Ahí es donde se confirma el pacto a la mitad de la semana, y al confirmar el pacto, es decir, su muerte, entonces hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya no habrá más sacrificio, ya no habrá más ofrenda. Por eso el dispensacionalismo, con su veneno, dice que sí se va a restablecer el templo y que se van a volver a hacer sacrificios. No. El único sacrificio ya ofrecido es el de Cristo, ya no vale más nada. Por favor, no se deje meter ese cuento en la cabeza, por favor. Yo lo que quiero es enseñarles que esto que les estoy enseñando es una óptica bíblica más pegada al texto bíblico que estar enseñando lo que otros locos dicen y repiten y repiten. No quiero ser como una lora que habla y habla y repite sin meditar en este asunto. Este pasaje está cargado de Cristo, de Cristo. El pueblo, por su incredulidad, destruyó. La gente cristiana, por su incredulidad, no cree a Jesús y pone su fe en otras cosas distintas. Ojo, que se pierde la semana 70, donde la obra redentora de Jesús fue por usted y por mí, pero por su incredulidad se puede perder. Así que, mis hermanos, la confirmación del pacto por Jesús puso fin a la necesidad del sacrificio. Cuando Jesús en el Nuevo Testamento está hablando de la cena, esta copa que es derramada por muchos. Corintios nos habla de la obra redentora de Jesús, del sacrificio que Él hizo, dar su vida por muchos. Y esos muchos son los que confiesan sus pecados y se arrepienten. Incline su cabeza y oremos al Señor. Las 70 semanas que corresponden a Jesús corresponden a nuestra redención. Jesús cumple todas las promesas. Su sacrificio sella nuestro pacto de redención, brindándonos perdón y salvación. Y en lugar, hermano amado, de enfocarse en especulaciones sobre eventos futuros, sobre fechas, el texto nos invita a centrarnos en la obra redentora de Cristo y vivir en comunión con Él. Incline su cabeza y piense, ¿va a persistir en la oración como Daniel nos muestra aquí en este capítulo? A persistir en la oración, en una oración basada en la Escritura, como Daniel fue y leyó el texto y se dio cuenta, ya se han cumplido 70 años. Y oró al Señor, Señor, ya se cumplieron 70 años. Lo mismo hizo Jesús, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en el Padre Nuestro, el modelo de oración que debemos de seguir es, hágase tu voluntad, no la nuestra. Piensa en eso. Piensa en Cristo como el centro de la redención en este pasaje, en que Él vino a cumplir el pacto acordado desde la eternidad. Él es el Cordero de Dios, sacrificado desde la eternidad. Y nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad como Esdras de predicar el Evangelio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga.